Televisa presenta. Buenas noches o días. En este video les enseñaremos a cómo hacer una migración de base de datos. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Palmares y el de mi compañero es Aarón Zavala Baltasar. Somos alumnos del CETI 125 del grado quinto F. Y a continuación mi compañero Aarón Zavala Baltasar les enseñará cómo migrar base de datos. Migración de base de datos. ¿Qué es la migración de base de datos? La migración de la base de datos es el proceso de mover datos de una o más plataformas de origen a otra base de datos de destino. Hay varias razones para migrar de una base de datos a otra. Por ejemplo, una empresa puede querer ahorrar recursos cambiando a una base de datos basada en la nube. De manera similar, otra organización podría mudarse porque encuentra una base de datos en particular más adecuada para sus necesidades comerciales específicas. Por lo tanto, es vital tener una estrategia de migración de bases de datos eficientes para evitar problemas durante el proceso de una migración de datos. Beneficios de la migración de base de datos. Algunas de las razones populares para elegir la migración de base de datos son: 1. La migración de la base de datos es importante porque ayuda a ahorrar dinero. 2. El beneficio de la migración de la base de datos es que ayuda a mover los datos de un sistema heredado obsoleto a un software modernizado. 3. La migración de base de datos ayuda a unificar datos dispares para que sean accesibles por diferentes sistemas. ¿Por qué utilizar la migración de base de datos? Los motivos habituales para utilizar la migración de base de datos son: actualización de la última versión del software de base de datos para mejorar la seguridad y el cumplimiento. Mover datos existentes a una nueva base de datos para reducir costos, mejorar el rendimiento y lograr escalabilidad. Pasar de una base de datos local a una base de datos basada en la nube para una mejor escalabilidad y menores costos. Combine datos de varias bases de datos en una sola base de datos para obtener una vista de datos unificada después de la fusión. Base de datos. ¿Cómo funciona la migración de base de datos? El proceso de migración de la base de datos es un proceso de varios pasos que comienza con la evaluación del sistema de origen y finaliza con la prueba del diseño de la migración y su recopilación en la compilación del producto. Es importante tener una estrategia de migración de base de datos adecuado, junto con las herramientas de migración de base de datos adecuadas para que el proceso sea más eficiente. A continuación veremos un ejemplo de migración de base de datos de Access a MySQL. Primero lo que tenemos que hacer es abrir nuestra base de datos de Access ya hecha. Si no, tendríamos que realizar una en blanco. Aquí tenemos nuestra base de datos. Nos dirigimos aquí del lado izquierdo. Presionamos clic izquierdo. Seleccionamos en exportar y seleccionamos la casilla de Excel. Aquí vamos a examinar, a buscar el archivo en donde queremos guardar nuestra base de datos. Abrimos otra nueva carpeta. Abrir. Y la guardamos aquí. Le damos a aceptar. Y cerrar. Después vamos a ir a Excel. Vamos a abrir nuestra base de datos que acabamos de guardar. Y como lo ven, aquí está nuestra tabla. Ahora lo siguiente que vamos a realizar será volverla a guardar en otro archivo.
creamos otra nueva carpeta y le ponemos el nombre que queramos. La abrimos y guardamos, pero seleccionamos el tipo de archivo que vamos a escoger y escogimos la última opción, que es la de hoja de cálculo de Open Document. Seleccionamos guardar, aceptamos y ahora cerramos nuestros archivos. Todos los programas no los vamos a utilizar. Abrimos el phpMyAdmin y nos vamos a la casilla de importar. Elegimos el archivo que vamos a escoger. Nos vamos a documentos, abrimos la carpeta en donde guardamos el último archivo, que es este. Ahora nos vamos y seleccionamos, le damos que sí, aceptar a la primera línea del archivo, a esta primera columna y continuar. Como ven, ahora ya hicimos la migración de base de datos. Nos vamos aquí y como ven, aquí está nuestra tabla. Se acaba de hacer la migración de base de datos de Access a MySQL.